Maestro Cerón, quiero orinar. Hazlo rápido. Vico, mira esto. ¿Bromeas? ¿Por qué quieres que vea tú? Vamos, me refería a toda esa gente de ahí que tiene glenosis. ¿Y qué? Tampoco es algo tan raro. Es un poco extraño, hay muchos nuevos. ¿Nuevos? Cierto, entre ellos se ven bastantes que acaban de convertirse en glenes. Sí, y también los hay en un estado avanzado. La invasión del Libedore puso las fronteras hechas un caos. A lo mejor se escaparon de un centro de aislamiento en alguna ciudad. Dicen que cuando te conviertes en Glen pierdes la individualidad y pasas a un estado vegetativo. Me pregunto si será verdad. Suponiendo que les quede algo de conciencia, pensar que vagarán por el mundo durante décadas o siglos en ese estado me pone los pelos de punta. Prefiero que me matéis antes que acabar así. Vico. Silencio. Bienvenido a un nuevo programa de Tramas Resueltas. Un podcast diferente presentado por una inteligencia artificial y sus 4 esbirros humanos. Jordi Tepardo. Presente. Mónica Rex. Buenas. Y hoy, y por tiempo limitado, también está con nosotros Josu, @Josu_KE en Twitter, un albaceteño aficionado al manga dedicado a la divulgación de las ventas de cómic en Japón. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues estamos muy contentos de tener aquí a Josu. Encantado de estar aquí. Pero hoy no está aquí para hablar de ventas, o al menos no a priori. En este caso, y como ha ocurrido con algún otro de nuestros invitados, le hemos pedido a Josu que nos recomiende una lectura para poder analizarla en el podcast. Y Josu ha elegido a un autor, desde mi punto de vista, siempre peculiar, y una de sus últimas obras publicadas en nuestro país. Estamos hablando de Tsutomu Nihei y la obra es Aposi. ¿Por qué esta lección, Josu? Esa sería la primera pregunta. Sí, a ver, Nihei siempre me ha gustado, desde lo primero que se publicaba aquí en España, y cada vez ha ido más. Y esta creo que es ahora mismo de las más interesantes que tiene, porque está en publicación y parece que nadie la conoce, y a ver si así más gente pues entra a este autor por una obra más sencilla, en el que ya se ve como todo su rodaje un poco más de mangaka, y que les puede descubrir un autor muy muy interesante, muy diferente a lo que se está acostumbrado a leer en el manga, y con una forma de contar muy muy única. Antes de que estos tropezos comiencen a divagar, debes saber que este programa puede contener trazas de spoilers. Yo desde luego estoy de acuerdo con lo que he leído de él, y con esta obra en concreto a mí me parece más accesible. Mónica me parece que era la primera obra y me decía, hostia, esto es raro. y sí, un poco van por ahí los tiros, pero cuando ya has leído Blaine y has leído Noise y has leído otras cosas de él, dices, coño, pues no sé, me siento muy cómodo en esta lectura. Hay diálogos. Hay diálogos. Me hace gracia que digáis que es accesible, porque yo me he tirado la primera mitad del primer tomo pensando, ¿pero qué está pasando? Suele pasar. Lo digo porque ahora que utiliza diálogos, porque en sus primeras obras, yo me acuerdo que lo primero que leí creo que fue Avara, y veías como era todo totalmente contemplativo, te empezaba a contar todo y a presentar todo sin una palabra, sin una onomatopeya, y hasta que apareciera el primer diálogo ibas por la mitad del tomo perfectamente. Sí. Y claro, el dibujo también era... Yo le he notado mucho hacía tiempo que no me acercaba a él, y yo noto una evolución en el dibujo. Sí. Pero mucho más limpio, sobre todo. Sí, muy sustancial en ese sentido, porque las primeras publicaciones, aparte de lo que comentas, añádele un dibujo que en ciertos momentos era algo confuso. O sea, pero aún así me parece un autor que además ha sido, es lo que tú dices, a lo mejor no le conoce tanto el gran público, pero ha sido súper influyente, creo yo. O sea,
sea, este tipo de historias y tal, que muchas veces te pueden remitir después a cosas como Matrix, en manga, obviamente, Gans ha bebido de Nihei, pero a saco, y en fin, un montón de otras historias, sin ser yo, por cierto, muy aficionado al cyberpunk, eso sí, que no sé si vosotros es un género que, en concreto a ti, Josu, entiendo que a lo mejor también te llama ese género y por eso te acercaste a este autor. No exactamente, quizá más la estética que el género en sí, a lo mejor, pero nunca he sido súper fan del cyberpunk. Me gusta, de Nihei me ha gustado como todo el rollo de ciencia ficción que se monta en sus mundos. Eso sí que siempre es lo que más me ha gustado, porque a mí la ciencia ficción me ha gustado desde siempre, y cómo la plantea él en sus mundos, en que la mayoría, creo que casi todo lo que ha publicado son como posapocalípticos en un planeta, o la humanidad se ha ido del planeta, y siempre van en ese rollo. Le encanta y la verdad es que lo hace muy bien. Bueno, pues si os parece, antes de empezar a hablar de esta obra en concreto, y para el que no conozca al autor, podríamos hacer un pequeño repaso, sobre todo para tener en cuenta lo que nos podemos encontrar también en librerías en España. Bueno, lo primero es decir que Nihei es, como ya hemos dicho, un perfil muy particular. Es un autor que nació en 1971 en Fukushima y sus primeros pasos estuvieron enfocados a la arquitectura, lo que desde luego explica muchas cosas cuando te acercas a sus obras, ¿no, Josu? Sí, se nota al momento con que se preste un poco de atención al dibujo, ves que dices, aquí ya hay algo diferente, aquí ya me está presentando todo de una manera que no he visto antes en los mangas, porque no hay muchos arquitectos mangakas. Aparte es una pasada en la obra de la que vamos a estar hablando todo el rato, que decimos la obra para no decir el título, Apomi... bueno, es igual. Apomis. Toda esa estructura de la superficie de la Tierra con tuberías súper intrincados, diseños súper complejos. Bueno, aunque no se haya dedicado a ellos, se nota que le gusta y que lo sigue explotando. Es una pasada. Sí, no, una vez que conoces este dato, ya digo, cae de cajón. Esa fijación que tiene con las megaestructuras, que es un término que se asocia mucho a sus obras. Y de hecho él llegó a trabajar como arquitecto en Nueva York. Ojo, yo entiendo que para trabajar como arquitecto en Nueva York no se te debe dar mal. No, claro. Pero el tema es que él no parecía satisfecho con el rumbo de su carrera. No le dejaban poner megaestructuras chungas cyberpunk en medio de la Gran Manzana. Parece que no. Y bueno, pues reorientó su carrera hacia el manga. No sé si era algo que siempre tuvo en mente, que fue tal. Ya sabéis que a veces la información sobre los autores siempre es difícil de encontrar. En todo caso, otro punto importante es que en su carrera es que comenzó como ayudante de Tsutomu Takahashi, que aquí lo conocemos por ser el autor de Neum y de Reverberación, publicadas por Norma Editorial, y también de Seedout, que en su día Glenna nos dejó inacabada. No sé si vosotros habéis tenido oportunidad de leer a este autor en concreto y si veis algo de Takahashi en Nihei. Yo sí he leído un poco porque antes conocía a Nihei antes que a Takahashi y luego buscando sobre él encontré pues ha sido ayudante de este autor y pues eso siempre me llama, entonces me fui a sus obras a ver qué podía encontrar de las primeras y más famosas y sí que notaba como en las primeras obras de Nihei sí que arrastraba un poco un estilo un poco más oscuro y más sucio de Takahashi que se puede ver y a partir de ahí él ha ido desarrollando su propio estilo, pero sí que en sus primeras obras sobre todo se puede notar esa influencia de Takahashi en Nihei. Sí, yo creo que es la clave. Como la construcción de atmósferas también, o sea, es una cosa que Nihei para mí destaca principalmente
Y Takahashi también, porque incluso en sus obras publicadas más recientemente aquí, Neon y Reverberación, lo que es la atmósfera es bastante cargada, bastante viciada. Quizás la obra de la que vamos a hablar hoy es un poco distinta, porque es lo que decía Yosu al principio, es mucho más limpio, pero también porque es un entorno como... frío, ¿no? Sí, glacial. Sí. Y la verdad es que eso al dibujo me ha gustado mucho cómo lo trata. Yo, sin poder opinar de las obras que no sean Apomiz, lo que sí que veo es una cuestión que en Takahashi, tanto en Neon como en Reverberación, podíamos leer, y es esos argumentos absolutamente intrincados, muy rebuscados. Neon es súper rebuscada, no me preguntes al final quién era quién. Es imposible, necesito volver a leérmela para volver a recordar el argumento. Reverberación no tanto, pero sí que tenía algunos giros importantes de guión. Y sí que esa sensación como de confusión sí que me permanece en Apomiz. Bueno, la iremos llamando de forma distinta a lo largo del programa, pero ya sabéis, nos referimos a esa obra. Bueno, pues ¿cuándo despega la carrera propiamente de Nihei? Pues es a raíz de 1997 que publica varios one-shots y que debuta con Blame. Es una obra que lanza en estas fechas y que concluye en 2023. Y aquí ya encontramos una historia pues que ya tiene conexiones con Apomis, porque es pues la historia de un aventurero que está buscando... en este caso una especie de genes que sean capaces de conectarse a la red, o sea, esta silla de ollas del autor, y que bueno, pues el entorno tiene un papel muy importante, lo que decía Yosu, apenas hay diálogos en muchas partes de la obra, en fin, es una obra seminal, pero que desde luego yo creo que ya sentaba las bases de lo que era Nihei y lo que nos podía aportar. Sí, totalmente. En Blame se nota mucho más el rollo ciencia ficción, cyberpunk futurista, más que en la última. Y un poco, a lo mejor un poco más clásica en el sentido de cómo plantea con todo el tema de suburbios así, como muy una mezcla entre tecnología y suburbio. Ese sentido que arrastra, que cuando primero Blame, cuando la abrí, me recordó al principio mucho a Blade Runner en todo lo que es el mundo. Y ahí se ve como, claro, al ser su primera obra, pues quizá a lo mejor pues no se atrevía a cosas que ahora sí que se atreve. Sí, es que yo también digo, cuando presentó esto, en su momento el one shot que dio paso a la serie, al editor, al menos los primeros borradores, no sé qué cara se le quedaría al editor de turno, porque tiene tela. El caso es que, bueno, funcionó muy bien. Dentro del tipo de ciencia ficción en este caso que estamos hablando. Y de hecho, Nihei se hizo un nombre prácticamente al instante con esta obra, tanto que en 2003 ya pudo cumplir un pequeño sueño que tenía él, pequeño entre comillas, que es trabajar con Marvel Comics, y hizo un cómic una miniserie protagonizada por Lovenno, que se llamaba Snitch. Para que no lo sepa, Snitch es el sonido que hacen las garras cuando salen de las manos de Lovenno. Y que este señor lo que quiere es torturarnos con los nombres, sí. Básicamente. El caso es que ya es llamativo que en su momento Marvel Comics además le dejara hacer lo que quiso con el personaje, porque esta es una obra puramente suya. Quiero decir, más allá de que está protagonizada por Lovenno, es una historia donde encuentras todas las señas de identidad que ya tenías en Blame. Coges a Lovenno, lo transportas a una nueva dimensión, donde hay gente rara, donde todos visten de negro, entre comillas, megaestructuras, etcétera, etcétera. La diferencia es que además es una obra a color, que yo considero que en este caso no le sentaba muy bien. Yo sí, es que al ser... Eso le puede pasar a cualquier mangaka al principio, con llevar tanto poco tiempo, entre comillas, y hacer una obra a todo color que no están acostumbrados, pues
Quizá a algunos les cueste más y no menos, pero se nota que Nihei está mucho más cómodo en el blanco y en negro. Exacto. En fin, ya a partir de 2004 empieza una nueva serie que es Biomega, en la que está hasta 2009. Seguimos los mismos patrones. Aquí añadimos elementos de virus extraños que provocan mutaciones curiosas. En este caso es el llamado virus N5S, que transforma a sus víctimas en criaturas sin intelecto. Y bueno, pues tenemos también el concepto de humanos sintéticos, tenemos también, pues, yo creo que muchas referencias a lo mejor a Akira, incluso de los cómics de superhéroes de Marvel, también noto una cierta influencia en ese sentido, pero llevados a su propio mundo, en todo momento. Y luego ya tenemos Noise, Avara. El caso es que estas obras ya no causaron el mismo impacto, y creo que no es hasta 2009 que empieza a publicar Knights of Sidonia que, bueno, se revaloriza la figura de Nihei. De hecho, se adapta al anime. En 2014 también se hace una adaptación de Blaine. De hecho, Knights of Sidonia además obtiene un premio Nebula. Ojo, que cuidado con eso. No es fácil conseguir un Nebula. Y bueno, pues a partir de ahí podríamos decir que Nihei ahora está, pues, o sigue en un momento bastante dulce. Y es a partir de 2017 que en la revista Morning Shonen Sirius de Kodansha empieza la serialización de Apomis, que es una obra que podemos decir que ya está terminada y que tiene la particularidad que además se editó también simultáneamente en inglés en portales como Comixology y en Estados Unidos en formato físico en Vertical, que es la división estadounidense de Kodansha. En España, como todo lo de Nihei actualmente, está editado por Panini. Sí, a mí me hacía gracia cuando al principio decíais, ¿no?, que a lo mejor es un autor que no es del todo conocido y tal. Los editores de Panini conocen muy bien a Nihei. No, y les gusta mucho, eso está claro. Sí. Y les tiene que funcionar bien, porque si no, no tendríamos todo Blaine. ¿Cuántas ediciones ha tenido Blaine? Porque llevamos unas cuantas y ahora están los tomos estos gordotes. La Master y de Blaine, la Master y la normal, ¿no? Yo creo que es el editor de Blaine. Sí. No está mal, en realidad, para ser... Normalmente no se reedita tan rápido el manga. Sí, de hecho, algunas no lleva tanto tiempo y ha tenido una segunda edición, o sea que por ese lado, bien, o sea... hay otra particularidad de Apomis, y es que pese a los años que lleva Nihei en el medio, no había hecho hasta ahora una historia para la demografía shonen. Todo estaba relacionado con seinens. Y no sé si esto, sobre todo en tu caso, Josu, has podido detectar alguna diferencia significativa respecto a otras de sus obras anteriores. Ahora que lo dices, quizá al principio sí que se nota un pelín que la historia se pilla un poco mejor, en el sentido que te la masca más, el propio autor te la explica mucho más a través de los diálogos y demás, para que en el primer tomo o en los primeros capítulos sepas mejor a dónde va, cuál va a ser el rumbo de los personajes, porque igual si hubiese seguido con como su escritura un poco más abstracta o más representativa con imágenes, en vez de diálogos, igual no hubiese calado tanto en un público shonen que en teoría son gente más joven que el seinen. Entonces igual por eso, ahí sí que se puede notar un pelín de diferencia. Sí, la verdad es que al principio es como que aterrizas de forma muy abrupta, ¿no?, en el universo de Apomis, pero poco a poco él mismo te va pues explicando de forma muy sutil. Está muy bien hecho todo el tema del mundo exterior, el mundo interior, el frío, el tema de que hay como unos códices que te transforman como en un humano mejorado, que hay varios... Y lo va introduciendo muy poco a poco, pero sí que al final te lo sobreexplica, no deja que seas tú que te pegues toda la hostia ahí con el universo imposible de entender.
Venga, ¿quién de los tres nos atrevemos a hacer una sinopsis de esta obra? Josu, que es el invitado, por favor. A ver, en un planeta, después de una guerra, los perdedores, que son perseguidos por vamos a decir, el imperio que ha ganado y quiere dominar todo el planeta, se refugian como en estructuras antiguas en un mundo helado, gélido. Y ahí está nuestro protagonista con su grupo en una de sus salidas en busca y exploración. Se encuentran con personas del imperio que van persiguiendo a alguien o algo. Y en ese rifirrafe consigue uno del grupo, pues se envalentona, si yo voy contra el imperio. Es todo muy shonen, pues porque yo soy el bueno, ¿no? Yo soy el prota. Y para salvar a eso, que tampoco quiero contar mucho, que luego spoilers, que hay que entrar. Y lo recuperan, se vuelven a su refugio, y allí pues ya saben que habiendo recuperado eso va a llegar el imperio a por ellos, porque lo está buscando y parece ser muy importante. Llega el imperio a recuperarlo, hay una batalla, conflicto, y de ahí nuestro prota de verdad empezará una aventura contra el imperio con lo que ha recuperado. Y ahí empieza a explicarte toda la trama de los códices, de los superhumanos, de los genes estos, de el verdadero motivo del imperio detrás de la búsqueda y demás. Bueno, pues no ha sido fácil, ¿eh? Esto siempre es un papelón. O coges o tienes el tomo al lado. Y bueno, cuidado, que aquí hay siempre mucha trampa. A mí me encanta muchas veces cuando coges ciertas obras, ciertos autores y las editoriales que ni siquiera ellas saben cómo describir ciertas cosas, ponen una descripción allí subgéneri o se salen por la tangente del autor de tal y ala, ya descubrirás tú dentro lo que te encuentras. Sí, bueno, es como quieres explicarlo todo, pero no quieres explicar cosas para que se vaya descubriendo todo poco a poco. Realmente en Aposynth se juega muy bien con el misterio de qué está ocurriendo realmente. Y yo al terminar el primer número me he quedado con ganas de seguir leyendo, que yo creo que eso es lo mejor que se puede decir de cualquier obra en general, que te hayas quedado con ganas de más. Y es curioso porque ahora que comentabas tú el tema de que es demografía shonen, ¿no? En el cómic muere un montón de gente de forma súper visual, vamos, que no pasa fuera de plano precisamente. No sé, me choca un poco, esas dos cosas. Bueno, el shonen tampoco de hoy en día ya es el de antaño. Bueno, pero que no demos la imagen, ¿no? Al decir esto, que estamos hablando de un rollo... Sí, no. One Piece y Naruto, sino que estamos en un punto de sórdido a nivel visual y de explícito a nivel visual alto. Sí, es una obra que tiene, obviamente, es puramente Nihei. El que ya lo ha leído ya entiende lo que queremos decir, y el que no se va a encontrar con una obra que desde luego no tiene nada que ver con el prototipo de shonen habitual que te puedes encontrar en ciertas revistas, no, y mucho menos tiene que ver con los shonen de prototípicos de Dragon Ball, Naruto, etcétera, etcétera, ni muchísimo menos, ni los temas que intenta tratar. O sea, en ese sentido, los personajes de Nihei siempre son como muy parcos, son muy fríos, muy inhumanos en cierta manera, pero gracias a eso toca temas muy interesantes. No, porque al final también siempre se sitúa en ese contexto posapocalíptico, de supervivencia extrema, donde en el fondo de lo que habla es de qué pasa con la humanidad cuando la pones contra las cuerdas, ¿no? Y de qué haríamos los humanos si tuviésemos... O incluso qué pasa cuando superas el concepto propio de humanidad, que yo creo que es lo que intenta muchas veces abordar Nihei, porque siempre te mete ahí humanos sintéticos, conceptos de ese tipo, androides, tenía la de Nice of Sidonia, que era su particular visión de los mechas. Entonces,
Siempre hay un rollo de eso. Y la verdad es que para mí, no sé si Yosu estará de acuerdo, eso lo hace Nihei de forma espectacular, porque además es lo que hablábamos anteriormente, tanto a nivel gráfico como de concepto, porque crea un universo con toda la ley, tanto cuando crea seres humanos o que puedan parecer humanos, como las faunas de esos planetas, como el vocabulario que utiliza, que es un vocabulario siempre como muy tecnificado, inventado para el momento, pero que te hace que te sumerjas de lleno en esa historia. Además lo hace muy bien porque lo va haciendo poco a poco, no te suelta una parrafada y una explicación gigante de golpe, como Exacto. Pasa en otras series que te plantan en un universo de ciencia ficción y te lo presentan todo en el primer capítulo y acabas el primer capítulo con un poco, espérate, que es una novela más que un manga, esto parece ser, porque te lo intentan soltar todo de repente, una explicación enorme y te abruma, mientras que Nihei te lo va dando en dosis pequeñas, mientras te va exponiendo todo el mundo, que ayuda muchísimo a entender la situación. Eso es un poco lo que pasaba con Ghost in the Shell de Masamune. Y no sé si habéis leído el manga original y quería morirme. Sí. Es que ahí es un poquito... Sobraba texto por todos lados. Al menos notas a pie de página. Sí, con sí. Notas a pie de página. Entonces, vamos a ver, Masamune, relaja. Es que yo ahí creo que es un poco la otra vertiente del cyberpunk en este sentido y del propio Nihei, porque es sobreexplicativo como él solo, Ghost in the Shell. Y Nihei en ningún momento, de hecho, te da mucho margen para que tú construyas parte de la historia, por decirlo de alguna manera. No, te deja a ti que vayas aprendiendo a tu ritmo del mundo. Aparte, creo realmente que hay una influencia de Masamune en Nihei. Bueno, a lo mejor es casi imposible hacer según qué historias de manga o de ciencia ficción después de Ghost in the Shell sin referenciar a Ghost in the Shell indirectamente. Pero mientras que Masamune intenta, cuando lo lees, como marcarte muy bien cómo es su universo, él tiene muy claro en su mente cómo es su universo y quiere trasladártelo. Y si te tiene que dar la chapa, te la da. En cambio, Nihei es como que ha pensado un universo, se ha molestado a ponerle nombres súper complicados a todo, crear un sistema jerárquico de valores político, todo esto, y luego te lo va enseñando poco a poco. Y lo que falta, pues lo rellenas tú. En tu imaginación, que tampoco hace falta explicarlo todo. También te digo, voy a ser un poco destroyer, pero yo creo que una diferencia también es que Nihei sabe lo que quiere contar. ¡Hola! ¡Qué dolor! O sea, en el caso de Masamune, a ver, yo estoy de acuerdo con mucha gente que dice que la película original sintetizaba muy bien todas sus ideas, de una manera que ni siquiera él fue capaz de hacer. Entonces, Nihei, eso no le pasa. Y además Nihei es un autor que otra de las ventajas es que esto no lo hemos comentado, pero sus obras son relativamente cortas. No vais a tener que seguir una serie de 40 números ni nada parecido. Todas sus obras están concebidas para tener un principio y un final de X volúmenes y más o menos accesibles. Y lo mismo pasa con Apolmins, que no me acuerdo ahora exactamente cuántos tomos eran al final. No sé si eran 9 o algo así. Sí, creo que son 9. De nuestra edición, de la española. Sí. Sí, pero es la misma, porque son tan comunes igual. Ah, vale. Pues ya ves, 9 tomos, está súper bien. Había leído que en Japón están sacando otra edición de esta obra en color. ¡Ostras! Lo cual me llama la atención, porque, quiero decir, la mayoría va a ser en blanco, pero... A ver si te comiste Puede ser una noticia falsa de April's Fool o algo así. Puede ser, a ver, no te digo que no, pero a lo mejor lo estoy confundiendo con otra obra, pero me pareció leer eso, que a raíz del éxito estaban publicando una nueva edición allí. Sí, la acabo de ver. Bueno, ya se ha publicado, es más. Ay, ¿qué tal se ve? A ver, estoy mirando algunos y parece... Son colores todos muy... Una paleta de color no escasa, pero sí muy unificada al blanco, a transmitir ese frío del
del ambiente. Lo único que da color es los pelos que hay de los personajes y las armaduras de los superhumanos estos. Claro, que la del prota creo que en un momento dado es roja, ¿no? O algo así. Sí, en la portada del primer tomo se ve como es roja. A mí también me llamó la atención por eso, porque digo, en otras obras, a ver, las obras de Nihei, los mundos que retrata no son especialmente coloridos, nunca, pero... No. Bueno, pero el color sí, a mí me gusta más que el de la serie de Lobez, ¿no? Me parece que está mucho más logrado y más... No, es que aquel mejor unificado, ¿no? Sí, no, además aquel no creo que fuera cosa de él. Tampoco sé si en este caso el coloreado es responsabilidad suya, pero que en el caso de la obra de Marvel ya te digo que no. Sí, pero también al hacerlo en color con todo muy blancos, grises, colores así muy beige, de repente te encuentras la obra en rojo, la armadura en rojo y seguramente sea muy impactante ver ese contraste de repente, y eso también puede jugar a su favor. ¿Y creéis que esta edición la traerá Panini en algún momento? Pues yo creo que sí. Seguramente no. Obviamente va a tardar unos años, pero Panini está on fire con Nihei. Sí, pero yo cuando es a todo color hay que ver luego que igual se les va de coste imprimir todo a color. Sí, eso también es cierto. Son muchas páginas, ¿eh? Claro, y si tienen que ser 5, porque creo que aquí he visto 5 tomos, y son 5 tomos gordetes a todo color, no quiero pensar. Bueno, nosotros nos compraremos la edición en blanco y negro y si la queremos a color, cogemos los lápices. Es que no me suena ninguna obra en España así publicada a todo color, en el sentido de manga, porque a todo color hay muchos cómics, pero no. Sí, no, y algún manga a todo color sí que hay, pero cosas muy puntuales. Pero, por ejemplo, los de Solo Leveling, que son a todo color, no sé cuánto valen. Son 16. Sí. Y yo creo que por tamaño más o menos sería eso. Porque entonces lo que juegan es con la calidad del papel y cosas así, que siempre es un poco diferente. O, por ejemplo, Solo Leveling creo que no lleva sobrecubierta, que es directamente solapa. Sí, me parece que sí. Juegan un poquillo con esas cosas. Sí, pero Solo Leveling juega a su favor, que como es adaptación de un webtoon, hay veces que tiene muchas menos viñetas por página. Sí. Que entonces eso, o muchos espacios en blanco, porque al colocar las viñetas en páginas, pues la disposición es diferente. Entonces eso pues también es otro punto. Y también que, claro, cuando vendes lo que vendes Solo Leveling, puedes poner un precio súper ajustado porque ganarás por cantidad y no por precio de venta unitaria, ¿no? Retomando un poco el tema de Aposis. Mi palabra favorita es panoplizar. Yo la tuve que leer varias veces. Claro, porque con Nihei te puede pasar mucho. Espera, a ver si lo he leído bien porque... Bueno, pero yo me he tirado como 15 minutos en plan panoplizar, glenes, oxidófago. Claro, ¿Perdona? Yo creo que a veces es por eso por lo que te cuesta situarte, porque hasta que pillas a que hace referencia a esos conceptos. Por ejemplo, aquí tienes la glenosis, que hace referencia a otro tipo de virus que afecta o puede afectar a los humanos y que, no sé, los convierte como en seres... Como un tipo de transformación, ¿no? Sí, pero como que pierden autonomía, como que se quedan helados, eso algo raro. Pero al mismo tiempo hay como unos glenes que sí te permiten conseguir poderes especiales, por resumirlo de una manera fácil. Y entonces es cuando tú te panoplizas, que es que te pones la armadura esa. Es lo que entiendo yo. Y entonces la verdad es que en esas... Cuando sale el tema de las armaduras sí que es como más shonen en ese sentido, pero desde luego no va por los caminos habituales Nihei, vamos, ni de lejos. O sea, y además es que ya en el primer volumen lo que me fascina es que es todo un Juego de Tronos. O sea, te monta un Juego de Tronos para que Juego de Tronos consiguiese engancharte de verdad y notar la magnitud de su mundo. Tuviste que esperar pues a leerte el primer libro o ver la primera temporada. Pero es que aquí, en un solo tomo, ya tienes a la gente que vive en este mundo subterráneo al que de momento no hay acceso. Está el Imperio.
están los supervivientes estos, están los infectados, está, bueno, vamos, que bueno, aquí podríamos decir, también puede que haya una retroalimentación por otros lados de la fantasía de George Martin, pero bueno, que al final George Martin también juega con recursos bastante genéricos en algún aspecto. Pero que me fascina, porque enseguida te ha construido un mundo prácticamente de la nada. Y además con personajes que a mí me sorprende porque tal como los retrata, son personajes tan ásperos, tan fríos, como decíamos antes, pero que sin embargo te interesas por ellos. Sí, es decir, el prota al principio, no, es decir, se te olvida, hasta que no empieza todo a coger más ritmo, se te olvida todo el rato quién es, porque no es prota hasta no consigues ese papel de prota hasta mitad del tomo. Sí. Es decir, el primer tomo es un poco, juega con eso para ver, despista un poco el despiste. Y luego te presenta todos los personajes, el elenco principal, el antagonista, quién va a ser los que van a ir en contra del prota, que entre ellos también luego hay líos, todos con bastante, de primeras se notan sus personalidades bastante definidas. Y sobre todo quieres saber más del prota porque acabas el primer tomo sabiendo su nombre y poco más. Sí, sí. Yo creo que tiene la capacidad de crear personajes que pese a ellos son carismáticos. Y realmente, al principio de todo, cuando hay la escabechina grande, es como que no te lo esperas y te sabe mal. Y eso no es tan fácil de crear en tan pocas páginas. Porque claro, aparte los lectores de manga estamos como muy acostumbrados a que la acción se extienda. No somos lectores ni de grapas ni de volúmenes europeos que en pocas páginas tienen que haber pasado muchas cosas y que tienes poco tiempo para encariñarte de los personajes. Nosotros estamos acostumbrados a encariñarnos a largo plazo. Sí. ¿No? Entonces, que lo consiga en tan poquito tiempo, creo que tiene mucho más mérito que en condiciones normales, ¿no? Realmente te sabe mal cuando esos personajes mueren y entonces surge ese héroe que estábamos esperando y que no sabíamos exactamente cómo llegaría a tener esa importancia, ¿no? Y aparte, no sé, para mí es un poco ese primer volumen como una destrucción de expectativas, ¿no? Porque tú crees que ese va a ser el grupo al que vas a ir siguiendo y que vas a saber qué les pasa y a ver cómo consiguen derrotar a los demás. Es como, te creías que iba a ir por aquí y no tienes ni idea. Nige ya tiene esas cosas y obviamente cuando llegas a esta obra a mí me gusta definirla un poquito respecto a lo que he leído anteriormente de él como una obra prácticamente de madurez, porque lo comentábamos al principio, incluso a nivel narrativo, pones a Blaine al lado y obviamente ha evolucionado mucho su dibujo. Hay unas señas de identidad claras, pero a nivel narrativo, a nivel de diseño, todo eso, no sé si decir que ha mejorado, porque yo creo que es un poco como la esencia de sus historias. Ha evolucionado, pero no necesariamente a algo mejor ni peor, simplemente diferente. Y la verdad es que a mí, en este caso, me gusta mucho por el contexto que ha elegido, por el uso que hace de los blancos, de los grises. Y eso le da una riqueza que en otras obras de Nihei, que todo era como siempre más oscuro, no había notado. Totalmente. En esta obra, es decir, el único negro que hay es la línea para dibujar el line art de los personajes, esos trazos y poco más. Lo cual le da otra sensación no solo ya comparado con las obras anteriores de Nihei, sino con cualquier otro manga que puedas coger de la estantería, que lo abres y esto es como algo que no, lo primera vez que lo ves dices, si es todo blanco, las sombras son muy ligeras para seguir manteniendo esa sensación de pureza de la nieve, ¿no? En un mundo apocalíptico mantener esa elegancia un poco del blanco, porque claro, metes ahí las sombras duras en negro y para nada puedes conseguir el mismo efecto. Yo sin haber leído Blaine ni ninguna de sus obras previas, a nivel gráfico espectacular, como con líneas tan finitas,
con un aspecto tan sencillo es capaz de transmitir tantísimo. Y transmitir lo que llevamos diciendo en más de una ocasión, la sensación de frío, de que realmente estás en un mundo helado. Creo que utiliza muy bien el espacio vacío. Porque claro, muchas veces parece que dibujar sea utilizar el color o la tinta en este caso, y en cambio en Apomith lo que tenemos es un gran uso del blanco. Al final consigue que el blanco sea protagonista también de la historia. Increíble. En sus primeras obras, a ver, es curioso porque desde luego su dibujo, su propuesta gráfica, para nada era mainstream. Llamaba la atención desde el primer momento. Es decir, chocaba ya en ese momento. Obviamente por eso ha estado casi siempre, creo, enfocado en la demografía seinen. Pero hoy, dentro del shonen, sí que tenemos más artistas como Fujimoto en Chainsaw Man. No tiene el típico trazo que esperarías en un dibujante de shonen de hace unos años, que eran mucho más limpios, más sencillos, diseños menos complicados, más visualmente accesibles. Entonces, hoy es como que Nihei está haciendo un poco el camino a la inversa. Tiene un dibujo que es más accesible, de alguna manera, pero no deja de ser eso, una evolución de su propio trabajo. Ese aspecto me llama muchísimo la atención. Por cierto, la que no he leído es Knights of Sidonia. ¿La has leído tú, Yosu? Y esa me acuerdo que empecé el anime hace ya mucho tiempo. No me lo terminé porque no me consiguió enganchar. Y luego, tiempo después, he retomado el manga cuando ya he podido. Y lo tengo a mitad. Son 15 tomos, sí, lo tengo a mitad. Y es como ciencia ficción, pero muy, muy a lo soap opera, este género del espacio. Es un poco más en ese rollo. La humanidad se ha tenido que ir de la Tierra, entonces va en una super mega nave espacial que cada tiempo se tiene que defender, y nuestro prota pues monta uno de estos mechas muy a lo Nihei, porque es también todo con un tema enlaza todo con el tema biológico de conectar tú con el robot, y es quizá menos Nihei y más ciencia ficción estándar, ¿no? Es decir, es un Gundam con un toque Nihei, con su forma de presentarte los espacios, te muestra toda la arquitectura de la nave, que es impresionante todo el interior, cómo te lo va presentando visualmente, los mechas, pero es eso, una aventura en el espacio de la humanidad luchando contra otros seres a través de mechas. Sí, más o menos lo que había leído, que era un poquito, pues eso, un poco diferente a lo habitual del Nihei. Quizá más comercial, por decirlo de alguna manera, pero bueno, reconocible al fin y al cabo. Yo, después de todo lo que hemos hablado, lo que me gusta siempre hacer esta pregunta, que es un poco cabrona, pero ¿quién puede disfrutar de esta obra? ¿O quién puede disfrutar en concreto de Nihei? De Nihei, yo creo que cualquier persona que le guste la ciencia ficción le va a gustar Nihei. Ya le cueste un poco más entrar por Blame, por Sidonia o por Aposynth. Yo creo que si te gusta la ciencia ficción, si te gusta Akira, te va a gustar Nihei. Yo creo que eso está claro. Es decir, es un autor muy puro en el sentido de que se toma la ciencia ficción, como hemos ido diciendo, muy en serio a la hora de crearlo todo. No es poner 4 retoques, 4 detalles por aquí y no. Te plantea todo un mundo muy original, muy, muy trabajado, y eso yo creo que es lo que llama la atención sobre todo. Y si tuvieras que establecer un top 3 de tus series preferidas de este autor. A ver. En realidad no hay muchas más. Es que hay unas cuantas, pero... Claro, es que es complicado porque, por ejemplo, Avara me gusta, pero no siendo solo un tomo o 2 tomos, no es un tomo. No puedo compararlo con Blame, que son 10, o con Sidonia, que son 15. Es decir, quizá a mí de momento lo que más me está gustando es Aposynth, luego pondría Blame y quizá luego Sidonia. ¿Y tú, Jordi, que compras ese top 3 o...? A ver, yo no he leído todo porque no he leído Avara, no he leído Noise. Entonces, claro, a mí se me simplifica un poco las cosas. Y Knights of Sidonia solo he visto algo del anime. Entonces,
Mi top 3 básicamente se hace solo. Que tendría que ser Blaine, Biomega y la presenta Posis. En este orden. No necesariamente. ¿Nos vas a decir el orden o te lo reservas para...? Es que yo entre Blaine y Biomega, pues sinceramente no sé. No te sabría decir. Empate técnico. Te pondría a lo mejor a Posit primero, pero por ser diferente a las otras dos. Pero ya está, ¿eh? Uh-huh. Y además, es cierto que de momento solo he leído este tomo. Por lo tanto, es aventurado. Bueno. Eso sí, no me desagrada cómo Nihei desarrolla sus historias y sobre todo cómo las finaliza. Ese es otro tema. Bueno, a mí es un tema que me parece muy interesante antes de empezar una obra. Que me digan si el autor las termina, número uno. No, en este caso sí. Y si las termina más o menos bien. Es decir, los finales nos pueden gustar o no gustar, pero pueden estar bien terminados. Eso al final también es muy personal. Porque no, lo que es personal es que te guste o no te guste, pero si está bien terminada, eso es... No, lo de terminar es muy personal. Porque ahí está el debate siempre, por ejemplo, con Urosawa. Uy, qué mal termina sus obras. Y a mí normalmente me gusta. Ese es lo que tú esperas al final de la obra. Los oyentes están esperando que hablemos del final de Perdidos, pero no vamos a hacerlo. Bueno, yo creo que más o menos nos hemos hecho una idea de Aposi. Hemos hecho un pequeño recorrido por la vida y obras de Susumu Nihei, un autor siempre particular, pero que es muy diferente a lo que nos podemos encontrar habitualmente en el mercado y que siempre es agradable de ver que ha empezado una nueva serie, que se está publicando o que nos lleguen nuevas obras aquí. O sea que desde aquí, si no os habéis acercado a él, probad. No os aseguramos que os guste, pero la experiencia valdrá la pena. A mí la verdad es que siempre había querido acercarme a Blaine, porque es una de esas obras de las que se habla mucho, que hay mucho a su alrededor, hay mucha gente que le gusta, que hablan muy bien de ella, pero bueno, obra larga, tenía dudas de si me gustaría o no, pero yo creo que esta la voy a seguir, yo creo que me la voy a terminar. Si al final todo es satisfactorio, pues seguramente le daré una oportunidad a Blaine, porque me está gustando mucho el autor. A mí el género ciencia ficción, steampunk, rollo biomecánicos y cosas así me gusta mucho, así que... Ha sido una buena elección, José. Sí. Arriesgada, te digo, pero muy buena. Y ya para terminar, decir que, no sé si lo sabéis, ahora mismo está en emisión en Crunchyroll el anime Kaina of the Great Snow, que es creado por Nihei como autor original, que a la vez está sacando ahora el manga, pero que ahora lleva 3 capítulos y de momento no está mal. Pues ya tenemos algo que ver esta noche. Crunchyroll. Pues nada, ha sido un placer tenerte por aquí, Josu. Encantado, un placer enorme. Y nada, pues a Jordi, ¿nos vemos en el próximo programa o qué? Sí, a ver, ¿qué nos planteamos? Últimamente estamos hablando mucho de manga, así que... Es lo que tiene que el resto de gente de tramas esté a sus cosas. Que tenemos que hablar de nuestras mierdas. Pues venga, hasta el próximo. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Hasta aquí el programa de hoy de Tramas Resueltas, tu podcast de confianza sobre cultura freak y cada día el de más gente. Recuerda que puedes apoyarnos dándole me gusta, compartiendo con tus bots y humanos favoritos y dejando un comentario. Nos vemos en el próximo programa.